Hola cuarto medio, en esta ocasión voy a explicar el mini ensayo que resolvimos la semana anterior al 18 de septiembre. Este mini ensayo tenía 20 preguntas. Pregunta 1, a restarle menos 6 dividido menos 3 por 2 a 7 menos 5 por 6 menos 2 por 4 se obtiene. En este caso nosotros tenemos que hacer el proceso inverso, es decir, a 7 menos 5 por 6 menos 2 por 4, le tenemos que restar menos 6 dividido menos 3 por 2. Entonces, ¿qué hago primero? El paréntesis. Y en el paréntesis voy a hacer primero la multiplicación. Y en el otro caso voy a hacer primero la división. Porque la división y la multiplicación tienen la misma prioridad, pero en este caso yo me guío de izquierda a derecha. Entonces, voy a trabajar con azul ahora. Voy a tener 7 menos 5 por 6 menos 2 por 4 menos 8, cierro paréntesis, menos 6 dividido menos 3 es 2 por 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que hacer este paréntesis y esta multiplicación. Entonces, voy a hacerlo con verde. Tengo 7 menos 5 por 6 menos 8 es menos 2, cierro paréntesis, menos 4. Voy a seguir. Voy a hacer ahora la multiplicación. Entonces voy a seguir con negro. Voy a tener 7 más 10 menos 4. Es decir, 17 menos 4. Y esto es 13. Alternativa correcta, C. Número 2. Nos dicen cuál de las siguientes proposiciones son verdaderas. Entonces trabajemos la primera. 3 por menos 2 es mayor que menos 5 elevado al cuadrado. Entonces tengo 3 menos 2 mayor que menos 5 al cuadrado. Entonces tengo menos 6. Y en el otro caso, primero hago la potencia, ¿sí? Primero hago la potencia. Entonces me queda 25 con el signo menos, menos 25. Y claramente menos 6 es mayor a menos 25. Por lo tanto, esto es verdadero. Recuerden, lo escribí con negro, que, por ejemplo, menos 5 al cuadrado en paréntesis es 25. En cambio, menos 5 al cuadrado sin paréntesis es menos 25. Veamos el caso 2. Lo voy a hacer con azul. Dice menos 5 es menor que menos 1. Eso es verdadero, ¿sí? Es sencillo. Y veamos el siguiente caso. Me dice menos 3 es igual a menos 6. O lo voy a hacer con verde, disculpen. Así. Menos 3 es igual a menos 6. Eso claramente es falso. Menos 3 por 2 da menos 6. Y aquí dice que es igual a 6. Por lo tanto, esto es falso. Alternativa correcta, D. Un ejercicio bastante sencillo. Número 3. Si m, n, o y p son números enteros tales que m es mayor que n, o es mayor que p, n es menor que p y o es menor que m, el orden decreciente, recuerden cuando me dicen orden decreciente, es de mayor a menor. Entonces, tengo que ver cuál de estas desigualdades cumple la condición. Entonces, si vemos, m es mayor que n. Entonces, por ejemplo, la letra A no puede ser, ¿sí? Porque me dice que n es mayor que m. La letra D tampoco, porque también me dice que n es mayor que m. Sigamos, después me dicen que O es mayor que P. O es mayor que P, ¿sí? Ambas cumplen la condición, la B y la C. Después, N menor que P. N menor que P, pero claramente la C me dice que es mayor, por lo tanto tampoco puede ser. Luego, por descarte, la alternativa correcta es la B. Y es más, si yo sigo las demás condiciones, también se cumplen. Se cumple esta también.
Por lo tanto, la correcta es la B. Número 4 es resolver ese ejercicio. Recuerden, cuando tenemos este tipo de fracciones, yo tengo que trabajar de abajo hacia arriba. Entonces lo primero que hago es esto. Yo voy a tener, voy a escribir con rojo, 1 menos 2 tercios. Entonces yo también puedo trabajar esto. Y abajo voy a tener 1 más 1 partido 1 menos 2 tercios. Entonces, lo voy a escribir. Me va a quedar, miren, esto lo parto por 1. Entonces me va a quedar 1 por 3, 3. Multiplico cruzado. 1 por 3, 3. 1 por 2, 2. 3 menos 2, 1 tercio. Dividido 1 más 1 partido, esta es la misma resta, 1 tercio. Voy a seguir. Me va a quedar 1 tercio dividido. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? 1 más, lo voy a marcar con azul. Cuando yo tengo este tipo de fracciones, que es una división, y el numerador es 1, yo simplemente lo que tengo que hacer es invertir. Entonces me va a quedar 3. Entonces voy a tener 1 tercio dividido 4. Entonces, esto es igual a 1 tercio por 1 cuarto, ¿sí? Porque yo voy a invertir el 4, entonces me va a quedar 1 partido 4. Y después multiplico. Entonces, esto es un 12avos. Alternativa correcta, A. Siguiente ejercicio. Bueno, en esto tengo que ver un orden. Entonces, lo que voy a hacer es operar cada letra, es decir, la operación que define a la letra. Entonces, P es menos 10 logaritmo de 10. Entonces, voy a escribir P menos logaritmo de 10. Recordemos que este logaritmo tiene base 10. Entonces, el logaritmo de 10 es igual a 1. Por lo tanto, P va a ser igual a menos 1. Entonces, tengo P. Con azul voy a trabajar Q. Entonces, Q es esta fracción. Entonces, yo tengo Q igual 1 dividido 1 menos 2 dividido 3 cuartos. Entonces aquí tengo que trabajar esta división. Me va a quedar 1 partido 1 menos ese 4, al invertir la fracción, ¿cierto? El 4 del 3 cuartos va a pasar a multiplicar. Entonces me va a quedar 8 tercios. Luego me va a quedar 1 partido, esto lo parto por 1, entonces multiplico 3, me va a quedar 1 por 3, 3, 1 por 8, 8, 3 menos 8, menos 5. Y luego voy a tener que invertir, por lo tanto Q me va a quedar igual a menos 3 quintos. Ya tengo Q. Luego con verde voy a trabajar R. Y R es una potencia. Es más, la base es fraccionaria. Entonces, voy a bajar un poquito. En este caso era Q. Es igual a... Ah, no, disculpen. R. R es igual a un entero 12 treceavos elevado al cuadrado. Entonces, el número mixto lo tengo que transformar a una fracción impropia. Entonces, 1 por 13, 13 más 12, 25. Entonces, 25 treceavos elevado al cuadrado y aplico la potencia. Entonces, 25 por 25, 625. 13 por 13, 169. Y tengo el valor de R. Yo ahora tengo que hacer, con negro lo voy a hacer en este caso, S con negro, ahí sí, que es todo esto. Entonces, voy a bajar un poquito, lo voy a trabajar aquí. S es igual a menos
raíz cuarta de 16 más raíz de 9 menos 11 cuartos menos 0,5. Entonces me queda la raíz cuarta de 16 es 2 más, parto por 1, entonces me queda 1 por 4, 4, 9 por 4, 36, 1 por 11, 11, 36 menos 11, 25. Y esto en raíz, menos 0,5, pero 0,5 es un medio. Entonces me va a quedar menos 2 más raíz de 25 cuartos, que es 5 medios menos un medio. Entonces, voy a bajar un poquito. S va a ser igual a menos 2 más, va a quedar 5 medios menos un medio, 4 medios. Eso es igual a 2. Entonces, S es igual a menos 4. Entonces, tengo, en este caso es un orden decreciente de mayor a menor. El mayor, lo voy a marcar con rojo, es claramente R. Entonces, no puede ser ni A, ni B, ni E. Luego de R, el siguiente número es S. No, si no me equivoco, no, es Q. Es Q, ¿cierto? Porque menos 3 quintos es mayor que menos 1. Entonces, la alternativa correcta es la R. Veamos el siguiente. Voy a subir un poquito. Ahí sí. Número 6 dice, si A es un número racional, entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Entonces, menos A elevado al cuadrado es negativo. Por ejemplo, A es un número racional. Entonces, A, veamos un caso sencillo. Un medio. Por lo tanto, menos A va a ser menos un medio. ¿Y qué me están diciendo? Que el menos A lo elevo al cuadrado, es decir, menos un medio elevado al cuadrado, y esto es un cuarto. Entonces claramente es falso. Veamos el punto 2. 1 partido A elevado al cuadrado es racional. Entonces, ya si yo sigo que el A es un medio, entonces 1 partido A va a ser 2. Luego, 1 partido A elevado al cuadrado va a ser igual a 2 al cuadrado, y esto es 4. El 4 es un número entero, pero los números enteros a la vez son racionales. Recordemos, lo voy a hacer con negro, el tema de los conjuntos. Nosotros tenemos los naturales, enteros, racionales, ¿cierto? Que están en cada uno de su conjunto. Luego tengo los irracionales, y todo esto son los reales. Entonces, claramente, lo voy a remarcar con amarillo, un número entero a la vez es racional, ¿sí? O como un número natural, a la vez es entero y es racional. Por lo tanto, esta alternativa, ahora con azul, es correcta. Luego la 3 la voy a trabajar con verde. Dice, menos A es irracional. Claramente no, pues si ya lo vimos. Si A es un medio, menos A es menos un medio. Y claramente eso sigue siendo racional. Por lo tanto, esto es falso. Luego la alternativa correcta es la B. Número 7. Sean A y B números racionales distintos de 0 y sea m, n y k números enteros, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son falsas? Entonces, miren, menos a elevado al cubo es igual a menos a elevado al cubo, pero sin paréntesis. Por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, un medio negativo elevado al cubo, esto me va a dar menos un octavo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque menos 1 elevado al cubo es menos 1,
Y 2 elevado al cubo es 8. Por otra parte, si yo tengo menos un medio elevado al cubo, lo que tengo que hacer primero, recuerden, es la potencia. Entonces me queda un octavo, pero con el signo menos un octavo. Por lo tanto, esto es correcto. Luego el punto 2. Bueno, esto es por propiedad. Recuerden la propiedad que decía que cualquier número distinto de 0 elevado a 0 es 1. Por lo tanto, a partido b elevado a 0 es 1. Y b partido a elevado a 0 es 1. Y además, lo voy a remarcar con azul, me dicen que a y b son números racionales distintos de 0. Entonces, esto es verdadero. La letra C, la voy a hacer con verde. Dice menos a elevado a menos 2n es igual a 1 partido a elevado a 2n, y eso es negativo. Trabajemos. Yo tengo menos a elevado a menos 2n. Si yo aplico, podría aplicar propiedad de potencia, ¿cierto? Entonces esto me quedaría menos a elevado a menos 2 y todo esto elevado a n, ¿cierto? La del exponente. Pero menos a elevado a menos 2 es lo mismo que decir 1 partido a elevado a 2, ¿cierto? Pero este tiene un signo negativo. Después todo esto elevado a n, y si yo aplico, me va a quedar menos 1 elevado a n, y esto partido a elevado a 2, entonces me queda menos 1 partido 2, es decir, a elevado a 2n. Por lo tanto, eso es correcto. Y la letra 3, la voy a hacer con negro, ahí sí. Me queda a elevado a n, y todo eso elevado a k más m, es igual a n elevado a k más a elevado a n, a elevado a n por m. Claramente, esto va a ser falso. ¿Por qué? Porque no tenemos propiedad de potencia que yo pueda, a partir de una potencia, obtener una suma de potencia. Por lo tanto, la alternativa D es la falsa. Número 8 dice, si me dan una multiplicación y división de potencias, es igual a P por 3 elevado a 30 por 5 elevado a 5, me preguntan el valor de P. Entonces, lo primero que voy a hacer, marcar con rojo, es despejar P. Entonces, P me va a quedar, miren, 10 elevado a menos 10 por 6 elevado a menos 6 partido 15 elevado a menos 15 por 21 elevado a menos 21, y estos pasan dividiendo. Entonces me queda por 30 elevado a 30 por 5 elevado a 5 es igual a P. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Lo voy a marcar con azul. Voy a descomponer este 10, este 15, este 21 y este 6 en sus factores primos, ¿sí? Es decir, en 2, 5, entonces por ejemplo 10, 2 por 5. Entonces, lo voy a escribir con azul. Miren, 10 va a ser 2 por 5, y esto va a estar elevado a menos 10. 6 va a ser 2 por 3, va a estar elevado a menos 6. 15 va a ser 3 por 5, va a estar elevado a menos 15. 21 va a ser 7 por 3, va a estar elevado a menos 21. 3 queda igual, 3 elevado a 30, y 5 elevado a 5. Y esto es igual a P. Entonces me va a quedar, ahora aplicando propiedad de potencia, 2 elevado a menos 10 por 5 elevado a menos 10 por 2 elevado a menos 6 por 3 elevado a menos 6 dividido 3 elevado a menos 15 por 5 elevado a menos 15 por 7 elevado a menos 21 por 3 elevado a menos 21
por 3 elevado a 30 por 5 elevado a 5. Luego tengo que agruparlos por bases, es decir, los que tienen la misma base los voy agrupando. Por ejemplo, voy a marcar con verde. Tengo 2 elevado a menos 10 por 2 elevado a menos 6, me va a quedar 2 elevado a menos 16. Entonces voy a bajar un poquito, 2 elevado a menos 16 por, lo voy a marcar con amarillo, tengo 5 elevado a menos 10 y tengo 5 elevado a menos 15. Entonces me va a quedar, aquí tengo 5 elevado a 5. Miren, en el denominador tengo un 5 elevado a menos 15. Por 5 elevado a 5 me va a quedar 5 elevado a menos 10. Y en el numerador tengo 5 elevado a menos 10. Entonces en realidad estos se simplifican. Ahora voy a marcar con negro. Miren, tengo 3 elevado a menos 6. Y en el denominador tengo 3 elevado a menos 15, 3 elevado a menos 21. Entonces eso me queda 3 elevado a menos 36. Y 3 elevado a 30 me queda 3 elevado a menos 6. Con el 3 elevado a menos 6 que está en el numerador, se simplifican. Y por último, voy a agregar otro color, un morado. Voy a tener el 7 elevado a 21. Entonces queda 2 elevado a menos 16 dividido 7 elevado a menos 21. Voy a borrar este puntito de aquí y eso es igual a P. Entonces, en realidad P lo voy a escribir con negro. Si yo veo las alternativas no aparece de esa forma. Es más, aparece invertido. Es decir, el 7 elevado a menos 21 que está en el denominador pasó al numerador cambiando de signo el exponente. Entonces me queda 7 elevado a 21 y el 2 pasa a ser de exponente positivo. Entonces ahí tengo el valor de P, que en este caso es la alternativa E. Aquí está, alternativa E. Pasemos al siguiente. Número 9 dice, al simplificar la expresión, entonces 5 por 3 elevado a menos 9 por 3 elevado a menos 2, dividido 3 elevado a menos 3 elevado a menos 1, se obtiene. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a marcarlo con rojo. Miren, factor común. Entonces, voy a tener 3 elevado a factor de 5 menos 9 por, entonces tengo 3 elevado a y 3 elevado a menos 2. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar por 3 elevado a menos 2. Y en el denominador voy a tener 3 elevado a factor de 1 menos 3 elevado a menos 1. Entonces, esto me va a quedar igual a 3 elevado a factor de 5 menos 9 por 1 noveno, ¿sí? Que es 3 elevado a menos 2, dividido 3 elevado a 1 menos 1 tercio. Simplifico, miren, simplifico. Entonces, esto me va a quedar igual a 5 menos 1 dividido 1 menos 1 tercio. Un entero tiene 3 tercios, entonces me queda 2 tercios, es decir, 4 dividido 2 tercios, el 3 pasa a multiplicar, por lo tanto me quedan 12 medios y eso es igual a 6. Alternativa correcta, C. Número 10, bueno, un logaritmo y tengo que aplicar propiedad. Este es bastante sencillo. Yo tengo una división en el argumento, por lo tanto, yo voy a escribir una resta. Esto me va a quedar ya, logaritmo de a cuadrado partido b por c es igual a logaritmo de a cuadrado menos logaritmo de b por c.
Entonces si aplico la propiedad de la potencia, el exponente sale, me queda 2 logaritmo de a menos, y aquí aplico la propiedad de la multiplicación del argumento, logaritmo de b más logaritmo de c, pero en paréntesis, porque se aplica a los dos logaritmos. Entonces me queda 2 logaritmo de a menos logaritmo de b menos logaritmo de c. Alternativa correcta, C. Número 11, tengo una recta de logaritmo, logaritmo en base 2 de 16 menos logaritmo en base 16 de 2. Voy a aplicar cambio de base. Entonces, este logaritmo lo puedo escribir como logaritmo de 16 dividido logaritmo de 2 menos. Y este logaritmo lo puedo escribir como logaritmo de 2 dividido logaritmo de 16. Si yo analizo los argumentos, tengo potencias de 2, por lo tanto la base que voy a ocupar en este caso va a ser 2. Y esto es bastante sencillo. Me va a quedar 2 elevado a ¿cuánto me da 16? A 4. Luego me queda 1, ¿cierto? Por propiedad de logaritmo. Menos 1 dividido 4. Entonces me queda 4 menos un cuarto. Esto me va a quedar 4. 4 por 4 es 16 menos 1. Esto es 15 cuartos. Pero los resultados están en número mixto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo voy a hacer con negro. Divido 15 dividido 4. Entonces esto me queda 3, sobran 3. Entonces, el entero del número mixto, el numerador, es decir, 15 cuartos es igual a 3 enteros, 3 cuartos. Alternativa correcta, C. Número 12, me piden el valor del logaritmo en base 5 de 125 por 625 dividido 25. Entonces lo que puedo hacer es simplificar. Por ejemplo, el 25 con el 125. Entonces me va a quedar logaritmo base 5 de 5 por 625. Si aplico propiedad, me va a quedar logaritmo base 5 de 5 más logaritmo en base 5 de 625. Y esto es igual a 1 y 4. 5 elevado a 4 es 625. Por lo tanto, esto es igual a 5. Alternativa correcta, D. Número 13. Si B es el sucesor de A, entonces A más B por A menos B menos A menos B al cuadrado es B es sucesor de A. Es decir, B es igual a A más 1. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a trabajar esta expresión. Entonces me va a quedar, miren, aquí tengo una suma por su diferencia. Esto va a ser A cuadrado menos B cuadrado menos el cuadrado del binomio. Cuadrado al primero menos el doble primero por el segundo más cuadrado al segundo. Entonces me va a quedar A cuadrado menos B cuadrado menos A cuadrado más 2AB menos B cuadrado. Elimino los A cuadrado, entonces me va a quedar 2AB menos 2B cuadrado. Y ahora reemplazo, ¿sí? Me va a quedar 2A factor de A más 1 menos 2 factor de A más 1 al cuadrado. Entonces esto queda 2A cuadrado más 2A menos 2 factor de A cuadrado más 2A más 1, cuadrado del binomio. Esto me queda 2A cuadrado más 2A menos 2A cuadrado menos 4A menos 2. Entonces se eliminan los 2A cuadrado y me va a quedar menos 2A menos 2. Luego la alternativa correcta es la
D. Y el 14, una cuerda de 243 centímetros se corta sucesivamente de manera que después de cada corte se escoge la mayor cuerda resultante cuya longitud es 2/3 de la longitud de la cuerda anterior. ¿Cuál es la longitud de la mayor cuerda resultante de 3 cortes? Bueno, esto lo voy a hacer de dos formas. Primero, mire, para el primer corte yo voy a tener una cuerda de 243 centímetros y voy a obtener sus 2/3 partes. Entonces tengo que hacer esa multiplicación. Y esto me queda, si divido, simplifico aquí, me queda 1, y aquí me va a quedar 81. 81 por 2, 162. Entonces ahí tengo el primer corte. Segundo corte, a esos 162 voy a obtener los 2/3. Entonces, esto es igual a, si simplifico, aquí me queda 54 y al multiplicar me queda 108. Tengo el segundo corte. Y el tercer corte, igual que el anterior, 108 por 2/3. 108 dividido 3 es 34, si no me equivoco. A ver, no, 36. Entonces queda 36. Y 36 por 2 es 72. Entonces yo obtuve, ¿sí? Son 72 centímetros. Otra forma, lo voy a escribir con azul, sería aplicando funciones, ¿sí? Voy a aplicar una función potencia. ¿Cuál es la función potencia? La que tiene la forma f de x igual a por x elevado a n, ¿ya? Entonces, en este caso, yo puedo escribirla de esta forma. Puedo decir que es f de x es igual a 243, ¿cierto? El largo inicial de la cuerda por 2/3 dividido, elevado a 3, porque son 3 cortes. Entonces me queda f de x igual, en este caso, no es f de x como tal, voy a borrar eso, sino es f de 3. Entonces me va a quedar 243 por 2/3 elevado a 3, eso es 8/27. Y esto me da 9 por 8, y eso es igual a 72. Entonces, la alternativa correcta es la B. Número 15. Si n es un número entero positivo, entonces el valor de menos 1 elevado a n más menos 1 elevado a 2n es, recordemos, lo voy a escribir con rojo, que menos 1 elevado a n tiene dos valores. Puede ser 1 o menos 1. Es 1 cuando n es par y es menos 1 cuando n es impar. Entonces, claramente en este caso yo necesito saber si n es par o impar. En el otro caso, en este de acá, siempre me va a dar 1, pero en este me puede dar 1 o menos 1. Por lo tanto, depende del valor de n. 16. En la ecuación logaritmo de 10 más logaritmo de menos x igual a 0, me piden el valor de x. Entonces, recordemos que el logaritmo de 10 es 1. Entonces queda 1 más logaritmo de menos x es igual a 0. Es decir, logaritmo de menos x es igual a menos 1. Recordemos que un logaritmo cualquiera, de la forma logaritmo en base b de a es igual a n, yo lo puedo escribir como potencia, ¿cierto? Como b elevado a n es igual a. Entonces, en este caso, me va a quedar, mire, tengo una base 10, entonces yo tengo que decir 10 elevado a menos 1 me tiene que dar menos x, es decir, un décimo es igual a menos x. Como me preguntan el valor de x, multiplico por menos 1, me queda menos un décimo igual a
x. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. 17. ¿Se puede afirmar que el número entero e es divisible por 3? Sí. E más 15 es múltiplo de 6. Veamos esa afirmación. Esto me dicen que e más 15 se escribe de la forma 6n, ya con n entero. Entonces, si se escribe de esa forma, 6n va a ser divisible por 3. Claramente sí. ¿Por qué? Porque el 6 es divisible por 3 y es más, todos los números divisibles por 6 son divisibles por 3. Por lo tanto, la primera es verdadera, ¿sí? La siguiente, es más, otra forma también de explicarlo es que me va a quedar, miren, e igual 6n menos 15, ¿cierto? Pasé el 15 restando. Entonces yo digo que e es igual a 3 factor de 2n menos 5. Y claramente eso es divisible por 3. Y el punto 2 dice 3e es múltiplo de 3. 3e es múltiplo de 3. Entonces se escribe de la forma 3n. Entonces me dice que con un n entero. Me dicen que e es igual a n. Pero ese valor n puede ser o no divisible por 3. Por lo tanto, esto es falso. Luego me basta la 1 por sí sola. 18. ¿Se puede determinar el numerador de cierta fracción? Bueno, cuando me hablan de cierta fracción, es una fracción de la forma a partido b igual a r. ¿Sí? Digamos, escribámosla de esa forma, donde b es distinto de 0. Y a y b son números enteros. Entonces el punto 1 me dice el valor de la fracción es 0,25. Es decir, me dicen que r es 0,25. Pero yo puedo escribir esto como fracción, ¿cierto? Como 25 dividido 100. Y ya tengo el valor del numerador, es 25. Y es más, si simplifico, esto me queda un cuarto. Entonces, ¿puedo determinarlo? Sí puedo. Veamos el punto 2. Me dicen el denominador de la fracción es 8. Es decir, a partido 8 es igual a r. Pero, ¿qué yo puedo hacer? Que a es igual a 8r, pero no sé el valor de a, solamente sé que es un múltiplo de 8, ¿sí? Pero no sé el valor como tal. Luego, esto no me permite calcularlo, luego es solo 1 por sí sola. 19. Se puede afirmar que menos 1 elevado a n es igual a menos 1. Bueno, esto lo expliqué anteriormente. Menos 1 elevado a n es 1 si n es par, y menos 1 cuando n es impar. Claramente con un n que pertenece a los enteros. Entonces, claramente, que sea primo no me basta, porque por ejemplo el 2 es primo y es un número par. Y que sea un número par tampoco. Tiene que ser impar. Luego se requiere información adicional. Y el 20, sea logaritmo en base 2 de x menos logaritmo en base 2 de y igual a m, se puede determinar el valor de m. Voy a trabajar este logaritmo. Miren, tengo una resta. Entonces, esto era logaritmo base 2 de x dividido y igual a m. Entonces, 2 elevado a m es igual a x partido y. ¿Sí? Eso lo puedo escribir. Entonces, veamos. Que x sea igual a 4i. A ver. Me va a quedar 2 elevado a m igual. X es 4i partido i. Simplifico. Entonces me va a quedar 2m igual a 4. Y 2 elevado a ¿cuánto me da 4? A 2. Pues entonces m es 2. Lo pude calcular. Y el punto 2 me dice x es positivo. Ya, está bien, es positivo. Pero yo tengo esto de acá.
Con decir que sea positivo no me basta. Entonces, esto no me sirve, luego es una por sí sola. Y bueno, eso ha sido la guía, fue un poco larga, ¿cierto? Era un mini ensayo, pero traté de abarcar todos los contenidos que hemos visto. Me disculpo por el retraso de la realización de este video, pero ya está subido a YouTube. Que estén muy bien, nos vemos.